Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en una novela que nos lleva directo al corazón de la Guerra Civil Española y sus consecuencias. Se llama El niño que perdió la guerra de Julia Navarro. Y para guiarnos en este viaje tenemos una reseña de Hace Prensa que va más allá de simplemente criticar la novela. Analiza cómo la autora entrelaza historias personales con estos eventos históricos tan trascendentales. Sí, exacto. Y eso es lo que me parece fascinante. No es solo una historia sobre la guerra. Es una exploración de cómo las ideologías políticas pueden impactar la vida de las personas de una manera tan profunda. Totalmente. La novela nos presenta a Pablo, un niño que en medio del caos de la guerra civil es entregado por su padre republicano a un oficial soviético para salvarlo del conflicto. Uf, qué decisión tan desgarradora. Y pensar que lo que parecía una salvación lo lleva directo a otro sistema opresivo, el régimen de Stalin. Qué ironía. Precisamente. Y aquí es donde la novela se vuelve realmente interesante. Pablo no solo pierde una guerra, sino que se encuentra atrapado en un sistema que busca moldear al nuevo hombre soviético. Espera. Para aquellos que no estamos tan familiarizados con la Guerra Civil Española, ¿podrías explicar un poco qué significa que el padre de Pablo era republicano? Claro. En ese momento, España estaba dividida entre dos bandos principales. Los republicanos, que apoyaban un gobierno democrático y secular, y los nacionalistas, liderados por Franco, que buscaban un régimen autoritario. El padre de Pablo, al ser republicano, estaba en el bando que se oponía a Franco. Entiendo. Entonces, Pablo, hijo de un republicano, termina bajo el régimen de Stalin. Menudo cambio. ¿Y cómo afecta esto a su búsqueda de identidad? Esta es una de las claves de la novela. Imagínate crecer en un sistema que te dice quién debes ser, que busca borrar tu individualidad. Pablo se enfrenta a una lucha constante por descubrir quién es realmente, por encontrar su lugar en un mundo que le ha arrebatado todo. Es un tema universal, ¿no? Esa sensación de que fuerzas externas intentan definirte, moldearte a su imagen. Creo que todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestras vidas. Sin duda. Y en el caso de Pablo, esa lucha se intensifica por el contexto histórico en el que se encuentra. No solo está lidiando con la pérdida de su familia y su hogar, sino que además se ve obligado a adaptarse a un sistema que busca adoctrinarlo. Y la reseña menciona que la novela también explora la dicotomía entre la libertad y los regímenes totalitarios. No solo la España franquista, sino también la Unión Soviética de Stalin. ¿Cómo se refleja esto en la historia de Pablo? Bueno, Pablo experimenta de primera mano la opresión en ambos sistemas. En la España franquista, su familia sufre la persecución por sus ideas políticas. Y en la Unión Soviética se encuentra con la censura, la propaganda y el miedo constante a ser purgado por el régimen. Qué panorama tan desolador. Pero a pesar de todo esto, la reseña también destaca el carácter entretenido de la novela. ¿Cómo logra Julia Navarro equilibrar la crudeza de la realidad con una historia que atrape al lector? Ahí está la maestría de la autora. Navarro no solo nos presenta una trama llena de intriga y giros inesperados, sino que también crea personajes complejos y entrañables con los que es imposible no conectar. Y hablando de personajes, la reseña menciona algunas subtramas interesantes, como el conflicto entre Clotilde, la madre biológica de Pablo, y su marido. ¿Qué papel juegan estas subtramas en la historia principal? Sirven para ampliar el panorama de la novela, para mostrarnos cómo el conflicto y la opresión afectan a diferentes personas en distintos niveles. En el caso de Clotilde, por ejemplo, vemos cómo la represión estalinista impacta en las relaciones personales, en la vida familiar. Es decir, que a través de esas subtramas, la autora nos da una visión más completa del impacto del contexto histórico en las vidas de las personas. Exactamente. Y no solo eso, estas subtramas también sirven para generar más tensión e intriga en la historia. Por ejemplo, la reseña menciona que Clotilde y su marido tienen un secreto que podría cambiar la vida de Pablo para siempre. Oye, eso suena que hay mucho más por descubrir. ¿Nos puede adelantar algo más sobre este secreto? Me temo que no puedo revelar mucho más sin arruinar la sorpresa. Lo que sí puedo decir es que este secreto está relacionado con el pasado de Pablo, con su origen y su verdadera identidad. Madre mía, eso se pone cada vez más interesante. Y la reseña también menciona un posible fallo en la novela, el exceso de explicaciones. ¿Qué opinas tú al respecto? Es cierto que en algunos momentos la autora se detiene a explicar detalles históricos que quizás no son estrictamente necesarios para el desarrollo de la trama. Ya, pero ¿crees que eso le resta valor a la novela? A mí personalmente no me molesta tanto si la historia me atrapa. Yo coincido contigo. Al final, lo importante es que la novela nos haga pensar, nos emocione y nos transporte a otra época. Y en ese sentido, creo que El niño que perdió la guerra cumple con creces su objetivo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, con la intriga en su punto álgido, me muero de ganas de saber más sobre el destino de Pablo y ese misterioso secreto que lo rodea. Continuemos nuestra inmersión en la próxima parte. Retomamos nuestra inmersión en El niño que perdió la guerra.
Habíamos dejado a Pablo adaptándose a su nueva vida en la Unión Soviética bajo la tutela de Anya y su esposo, el comandante Boris Petrov. Sí, y con ese secreto rondando sobre su pasado que nos tiene a todos en vilo. Pero, antes de adentrarnos en eso, me gustaría volver a la idea de la identidad. La reseña destaca cómo Pablo lucha por encontrar su lugar en un mundo que le ha sido arrebatado. Y no es solo la pérdida de su familia y su hogar, ¿eh? Es también la presión de un sistema que busca homogeneizar a todos, crear una masa uniforme de nuevos hombres soviéticos. Es como si intentaran borrar cualquier rasgo de individualidad, ¿no? Exactamente. Y eso, para un niño que ya está lidiando con la confusión de la guerra y el desarraigo, debe ser doblemente difícil. Imagínatelo, intentar construir una identidad propia en un lugar donde te dicen constantemente quién debes ser, cómo debes pensar y actuar. Es un desafío enorme. Y la reseña menciona que Julián Navarro explora esta lucha interna de Pablo a través de su relación con otros personajes. Sí, a través de las interacciones con Anya, Boris y otros personajes que se cruzan en su camino. Pablo va cuestionándose a sí mismo, confrontando diferentes perspectivas sobre el mundo. Me imagino que esos encuentros deben ser cruciales para él, especialmente en un ambiente tan opresivo. Por supuesto. Cada interacción es una oportunidad para que Pablo explore diferentes ideas, para que se forme su propio criterio. Y la reseña también menciona que la novela no se limita a la experiencia individual de Pablo, sino que expande su mirada a través de las subtramas, como la historia de Clotilde, su madre biológica. Exacto. La historia de Clotilde nos muestra otra faceta de la represión estalinista, cómo el miedo y la desconfianza se infiltran incluso en las relaciones más íntimas. Es interesante cómo la autora utiliza esas historias paralelas para ampliar el panorama de la novela, para mostrar el impacto del contexto histórico en diferentes ámbitos de la vida. Totalmente. Y a la vez, esas subtramas añaden una capa de intriga a la historia principal porque sabemos que el secreto de Clotilde y su marido está de alguna manera relacionado con el pasado de Pablo. Y eso nos lleva de vuelta a ese misterio que nos tiene a todos enganchados. ¿Qué pistas nos da la reseña sobre la verdadera identidad de Pablo? Bueno, la reseña no revela el secreto en sí, pero sí nos dice que está ligado a la Guerra Civil Española, al bando republicano en el que luchó el padre de Pablo. Es posible que haya algo más en la historia familiar de Pablo que desconocemos. Es muy probable. Y ese secreto, sea cual sea, seguramente tendrá un impacto significativo en el destino de Pablo. Esto se pone cada vez más interesante. Y hablando de la forma en que la autora cuenta la historia, la reseña menciona que a veces se excede en explicaciones históricas. ¿Crees que eso afecta negativamente a la novela? Bueno, es cierto que a algunos lectores les puede resultar un poco pesado el exceso de detalles históricos. Sí, a veces uno quiere que la trama avance con más fluidez sin tantas instrucciones. Claro, pero también hay que tener en cuenta que Julia Navarro está tratando un tema complejo y con muchas aristas. La Guerra Civil Española y el régimen estalinista no son temas fáciles de abordar. Y creo que la autora hace un gran esfuerzo por contextualizar la historia para el lector. Entiendo. Es como encontrar el equilibrio entre la información histórica y el ritmo narrativo. Exactamente. Y al final, cada lector tendrá su propia opinión sobre si la autora logra o no ese equilibrio. Lo importante es que la novela nos haga reflexionar, nos emocione y nos deje con ganas de saber más. Y en ese sentido, creo que El niño que perdió la guerra cumple con creces su objetivo. Totalmente de acuerdo. Y ahora, con la intriga en su punto más alto, nos acercamos al desenlace de esta historia. ¿Qué le deparará el destino a Pablo? ¿Descubrirá la verdad sobre su pasado? Tantas preguntas sin respuesta. En la próxima parte de nuestra inmersión esperaremos el final de esta cautivadora historia y analizaremos las reflexiones finales de la reseña. No se lo pierdan. Y llegamos a la recta final de nuestra inmersión en el Estaria. El niño que perdió la guerra. Después de todo lo que hemos conversado sobre la novela, me muero de ganas de saber cómo termina la historia de Pablo. ¿Logrará encontrar su lugar en el mundo después de tantas adversidades? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y aunque la reseña no nos revela el final explícitamente, sí que nos da algunas pistas sobre el camino que recorre Pablo. Claro, la reseña hace hincapié en que la novela no se limita a contar una historia de guerra, sino que profundiza en temas como la búsqueda de la identidad, la lucha por la libertad, el impacto de las ideologías. Exactamente. Y en ese sentido, el final de la novela seguramente reflejará esa complejidad. No podemos esperar un final feliz y sencillo después de todo lo que ha vivido Pablo. No, claro que no. Ha crecido en un ambiente de opresión, ha perdido su familia, ha sido arrancado de sus raíces. Sería poco realista pensar que todas esas heridas pueden sanar fácilmente. Y además, recordemos que la novela explora la dicotomía entre la libertad y los regímenes totalitarios. El final de la historia de Pablo, de alguna manera, tendrá que reflejar esa tensión, esa lucha constante entre la opresión y el deseo de libertad. Es interesante lo que dices. ¿Crees que la autora nos dará una respuesta definitiva sobre si Pablo logra encontrar esa libertad que tanto anhela?
o nos dejará con una sensación de ambigüedad, de que la lucha continúa. Pues es difícil saberlo con certeza sin leer el final de la novela. Pero conociendo el estilo de Julián Navarro, que no rehúye la complejidad de la realidad histórica, me inclino a pensar que el final no será simplista. Quizás nos deje con una mezcla de esperanza y realismo, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que Pablo encuentre un camino propio, una forma de construir una identidad libre de las ataduras del pasado. Y por otro, la conciencia de que las heridas de la guerra y la opresión dejan marcas profundas, que la lucha por la libertad es un proceso continuo. Esa me parece una interpretación muy acertada, y al final creo que eso es lo que hace que esta novela sea tan poderosa. Nos invita a reflexionar sobre temas complejos, nos confronta con la realidad histórica y nos deja con preguntas que resuenan mucho más allá de la última página. Totalmente de acuerdo. Y aunque la reseña critica el exceso de explicaciones en algunos momentos, también destaca la capacidad de la autora para crear una historia conmovedora y llena de matices. Sí. Julián Navarro tiene un talento especial para combinar la investigación histórica rigurosa con una narrativa que te atrapa desde la primera página. Y a pesar de la crudeza de los temas que aborda, la novela también deja espacio para la esperanza, ¿no? Para la posibilidad de que incluso en los momentos más oscuros, el ser humano encuentre la fuerza para resistir, para luchar por un futuro mejor. Exactamente. Y creo que ese es el mensaje final que nos deja Terkush Rollers. El niño que perdió la guerra. La importancia de no olvidar el pasado, de aprender de los errores y de seguir luchando por un mundo más justo y libre. Un mensaje que sin duda resuena con fuerza en el mundo actual. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final de nuestra inmersión en esta fascinante novela. Esperamos que les haya resultado tan interesante y enriquecedora como a nosotros. Y si les ha picado la curiosidad, les animamos a descubrir por ustedes mismos el desenlace de la historia de Pablo. Les aseguramos que no les decepcionará. Hasta la próxima inmersión y que la lectura les acompañe.